Bueno, estamos acá, nos visita en el local central del MST, el compañero dirigente de Asamblea Popular y del 26 de marzo de nuestro vecino y hermano país del Uruguay, y vamos a aprovecharle para conocer un poco cuál es la situación allá. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo está en Uruguay la situación política actual? Buenas tardes, bueno, un gusto estar acá con los compañeros del MST y intercambiando, como siempre, acercando opiniones, ideas y también reforzando la lucha que cada cual tiene que dar en su país. Uruguay hoy está viviendo un proceso, diríamos, muy interesante y nuevo. La crisis mundial que aparentemente, según los jerarcas del gobierno del presidente Mujica, no iba a tocar el Uruguay, obviamente llegó, lo está tocando. Hay evidencias de esto ya en el problema del empleo, en el problema de las exportaciones, en el problema de la producción interna también, en el problema de la inflación, que empezó a desatarse en el Uruguay como hacía tiempo no se veía, en la inestabilidad del dólar también, otro elemento ajeno a la realidad de los años anteriores. Es decir, empezó a sentirse que el mundo capitalista está en crisis. Terminó el momento de bonanza, lo que vivió Tabaré Vázquez, que fue el auge de la economía a nivel mundial, y sobre todo para los exportadores de materias primas, como el caso nuestro, y empieza a sentirse el rigor de la crisis. Esto, obviamente, es el fundamento, la base que nos permite explicar hoy el fenómeno que hablamos nosotros de un gobierno que está en crisis y un partido de gobierno como el Frente Amplio que está en crisis. No es que sea una crisis terminal, no, pero hay una crisis que no existía, se notan las contradicciones permanentes que hay en el equipo de gobierno, en la falta de capacidad de dar respuestas a las situaciones nuevas que se dan, a la imprevisibilidad de la salida de este presidente, que un día plantea la estatización de la venta de marihuana, el otro día dice que no porque la gente no está de acuerdo, un día dice que lo importante es mantener el Mercosur, otro día dice que hay que aliarse con, no sé, con la Unión Europea, un día dice que los trabajadores son lo más importante de un país, al otro día se junta con los capitalistas del mundo, los piratas del mundo, y le dice que son ellos los impulsores del desarrollo. Un gobierno con un presidente impredecible, que yo creo que además en esta etapa empieza a perder ese carisma que le había dado una figura populachera, que se viste mal, creo que a veces se ensucia la ropa para parecer un poquito más proletario o más campesino, y que habla mal ante las cámaras de televisión, no es lo que hace él en la vida cotidiana. Pero eso le generó un carisma, una imagen de un presidente informal, ajeno al mundo político, y le dio un inmenso respaldo popular. Eso hoy ya no existe en el Uruguay. Hoy hay una caída importante del apoyo del presidente, hay un descreimiento grande en los mismos votantes del Frente Amplio, y empiezan a notarse las contradicciones brutales que hay entre lo que el Frente Amplio fue en una etapa de la vida del país como referencia de la unidad de la izquierda, y lo que es este Frente Amplio hoy, que en el gobierno, por ejemplo, le abre las puertas a la inversión extranjera depredadora y saqueadora. Hablemos de UPM, Botnia, hablemos de la segunda planta de celulosa que están construyendo aquí frente en la zona de Nueva Palmira, de Montes del Plata, el doble de lo que es Botnia. Una tercera planta de celulosa a manos de UPM en el este del país. La instalación de la minería a cielo abierto en el Uruguay, expulsando pequeños productores rurales de sus tierras para darle paso a la voracidad de las multinacionales de la minería. La instalación ahora de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, en la zona del Océano Atlántico, que es inexplicable para las necesidades del Uruguay. Solo es explicable en base a dos argumentos. Bueno, las necesidades de las multinacionales, de los ojeros, los mineros, los forestales, que tendrán allí una salida para la producción de las partes del sur de Brasil, alguna parte se habla de alguna parte de Bolivia, de toda la Mesopotamia argentina, y lo que pueda salir de Uruguay, que con un puerto de mediana profundidad le alcanzaría para sacar toda su producción. Pero ¿cuál es el otro elemento que agregamos nosotros en este puerto? La cuarta flota
valga la redundancia, reflotada hace un par de años por el imperialismo norteamericano, tiene su zona de operaciones en el Atlántico Sur y tiene dos objetivos primordiales: el control del Amazonas y todo lo que implica la reserva de agua de esta zona del continente, y las Malvinas y el sur de Argentina. En Brasil no pueden instalar la cuarta flota, en Argentina aparentemente tampoco, y este puerto de aguas profundas en la zona del Océano Atlántico aparece como un elemento de mucha seguridad como fondeadero de la cuarta flota en esta zona del continente. Alguien podría pensar que esto es una locura, pero un gobierno como el uruguayo, que trajo de invitado a Bush durante 3 días, invitado oficial y preferencial, un gobierno como el uruguayo, que tuvo este año, entre junio y julio, a un equipo del grupo de élite de los marines de Norteamérica, el grupo SEALs, el que invadió Granada, el que ha agredido a Cuba, el que opera en Irak, en Irán, en Libia, que nació en Vietnam. Este grupo de élite estuvo 2 meses en Uruguay entrenando a los marines uruguayos. Yo pregunto, ¿es que los marines uruguayos van a desatar una guerra interna en el Uruguay para combatir a la Asamblea Popular? Me parece un poco exagerado. Me parece que acá hay una perspectiva del Uruguay como cabeza de, como puente, como cabeza de playa para la operativa de las fuerzas del imperialismo norteamericano en toda la zona del Atlántico Sur. Y esto es un elemento muy grave. Ahora, estas cosas, si le sumamos la crisis en Pamplona, la empresa aérea, que fue una privatización del gobierno del Frente Amplio, y que hoy, liquidada y estafada y víctima de un desfalco, esta empresa cierra, y donde dejan desnudos los elementos de la corrupción, los elementos de la connivencia del Estado con los piratas que vienen a las privatizaciones, que no ponen un solo peso, porque en el caso de Matías Campiani, presidente, no puso un solo peso para quedarse con una compañía aérea de bandera nacional. Compró 17 aviones en Canadá sin un peso, la garantía del Estado uruguayo. Y ahora que además dejó de pagar, pagará el Estado uruguayo. Esto ha golpeado muy duro a la población y sobre todo le ha abierto los ojos a mucha gente que votaba del Frente Amplio pensando que ahí estaba la alternativa de izquierda. Yo, para terminar este panorama, diría que hoy el Uruguay tiene una fuerte crisis en la salud pública y en la salud privada, una grave crisis en la educación, escuelas que se caen de a pedazos, liceos que se llueven. Hay una apuesta a la liquidación de la enseñanza pública y a promover la enseñanza privada. Una grave crisis habitacional. El plan de vivienda del gobierno del Frente Amplio no existió, y un plan de limosnas que dio Mujica fracasó, porque se dio cuenta que los empresarios capitalistas no son muy sensibles ante los problemas de vivienda de los pobres, y no están dispuestos a poner plata para que le hagan casa a los pobres. Es una responsabilidad inalienable del Estado. Y una grave crisis en el tema de extranjerización de la tierra. El 40% de la tierra uruguaya está en manos de extranjeros. Esto forma un panorama de crisis que empieza a generar, que fundamenta la crisis del gobierno, que fundamenta la crisis en el Frente Amplio. Capaz que acá la gente se enteró que hubo elecciones internas en el Frente Amplio en el Uruguay. Bueno, hubo un 25% menos de votantes en esta elección que en la anterior. Cuando se estaban disputando, en última instancia, quién será el candidato presidencial de la próxima elección nacional. No se estaban disputando, no se peleaban por chauchas y palitos, como estaban peleando por el poder, y no lograron convocar a la gente. Hay una crisis en el gobierno, una crisis en la fuerza política que gobierna, y hay un nivel creciente de descontento y de conformidad a nivel de la gente. Frente a esta situación nueva entre los trabajadores en el marco político general, ¿qué experiencias políticas se están haciendo desde el campo de la izquierda, de los sectores antiimperialistas, de los que buscan un Uruguay distinto al que gobierna hoy el Frente Amplio? Bueno, ahí también se está avanzando, y yo creo que con pasos muy importantes. Aquí los compañeros saben que nosotros, cuando en la elección anterior, ya después de haber roto con el Frente Amplio en el gobierno, logramos construir con otros sectores políticos y dirigentes sociales lo que se llamó la Asamblea Popular, que fue la alternativa de izquierda en las elecciones pasadas, ¿no? Remamos contra viento y marea. En ese momento el gobierno de Frente realmente estaba en su apogeo, con Tabaré Vázquez, con
todo el viento a favor del auge de la economía mundial, con un respaldo popular muy importante, a pesar de que ya en esta elección última perdió una parte del respaldo que tuvo en la anterior, pero caminamos y transitamos una etapa de enormes dificultades y conquistamos una gran victoria. Construir una alternativa de izquierda que tuviera presencia política y electoral a nivel nacional. Hoy, a la luz de la nueva situación, en un momento además y en una coyuntura donde las expresiones de descontento, las deserciones del partido de gobierno empiezan a darse con mayor continuidad y con mayor extensión y en todo el país, nosotros hemos emprendido el camino de construir un espacio más amplio de unidad en el marco de un proyecto de izquierda, y estamos hoy con todos los sectores de la Asamblea Popular y todos los sectores políticos que están por fuera del Frente Amplio, incluso con sectores nuevos en el plano político y social, sobre todo aquellos que representan a los pequeños y medianos productores que se ven enfrentados a la política de las multinacionales con la megaminería, con la forestación, con la soja transgénica, que son una máquina de expulsar gente del campo, o con estos sectores, empezamos a transitar la construcción de este proyecto de unidad popular, que ya hemos tenido, esto arrancó a principio de año, hemos sacado un par de documentos en conjunto, y el pasado 29 de junio tuvimos un primer acto de masa, un acto público, que fue un muy buen acto, y en los días previos a ese acto, como preparación de ese acto, instalamos a lo largo y a lo ancho del país decenas de fogones artiguistas, ¿verdad? Porque esta fuerza en construcción es una fuerza antiimperialista, es una fuerza popular, democrática, de perspectiva revolucionaria, y por tanto es una fuerza que recoge el legado artiguista como bandera de revolución antiimperialista y de unidad de los pueblos de América Latina. Y realmente ha tenido una aceptación y una repercusión muy fuerte este proceso de instalación de fogones a lo largo y a lo ancho del país, de fogones artiguistas, porque sin duda están enraizados en lo mejor de nuestra historia y en una lucha decididamente antiimperialista. Creemos que este proceso, que es ascendente, tenemos planteadas para hasta fin de año actividades muy importantes, incluso antes de fin de año la instalación de esta unidad popular aquí en la Argentina, con los compatriotas que nos están acompañando y los que se vayan sumando, va a tener un papel muy importante en la próxima instancia electoral, porque así como para nosotros es fundamental desarrollar la construcción de herramientas en el plano del movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en los jubilados, en el conjunto del movimiento popular, porque allí en realidad está la garantía de continuidad y de profundidad del proceso, también somos conscientes de la importancia que tiene lograr quebrar ese criterio monolítico que impera hoy en el Parlamento uruguayo, donde todos los partidos con representación parlamentaria acuerdan las bases fundamentales de la política que se aplica. En Uruguay no hay oposición parlamentaria de derecha al gobierno del Frente Amplio. Están todos de acuerdo con la extracción de la tierra, están todos de acuerdo con endeudarse a las tasas que nos estamos endeudando en un Uruguay que debe el doble de lo que debía cuando se instaló el gobierno del Frente Amplio. En Uruguay no hay oposición parlamentaria a que vengan los marines de Estados Unidos a entrenar a los marinos uruguayos, ni que se instalen bases militares yanquis en el Uruguay, ni que se transferice la tierra. No hay oposición en ese tema. Por eso es importante que el movimiento popular logre colocar una voz disidente allí, que haga eco a estas reivindicaciones, a estas luchas, y que sea un apoyo sustancial y concreto a las reivindicaciones del movimiento obrero en el plano institucional parlamentario, que estamos claros que no es el que define un proceso revolucionario, pero también estamos claros que pesa mucho a la hora de dar la batalla política. Bueno, muchas gracias por haberte tenido aquí. Muchísimas gracias a ustedes.